Hoy vamos a conversar con Fabián Giles. Vamos a hablar de un libro, México al Chile. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Fabián, hay una suerte de, diría yo, humor involuntario de la clase política mexicana que no distingue colores. Es, digamos, que el perlario lo podemos buscar y encontrar en los más distintos ambientes. Pero ¿cómo es que tú vas incursionando, sobre todo en este mundo del humor político? Pues mira, yo empecé con una cuestión meramente de mi carrera como diseñador gráfico, que fue empezar a hacer unas playeras, el estampado de playeras como mensajes pop, ¿no? que se usan mucho. Vaticinando un poco lo que iba a ser la campaña de 2006, ¿no? Toda esta cuestión. ¿Como cuál playera, por ejemplo? Por ejemplo, hice toda una mezcla como de monstruos del cine con los candidatos o precandidatos que en ese entonces estaban, ¿no? Estaba Madrazo como Drácula, Santiago Krill como Hombre Lobo, Andrés Manuel como una especie de monstruo, el Pokémon, o no sé cómo se llama la serie esta japonesa. Entonces era un poco jugar con esa cuestión del humor a través de los elementos gráficos o de la iconografía que tenemos de muchas cuestiones visuales en los medios, en las caricaturas, en las series. Entonces, posteriormente de ahí, yo dije, bueno, mi idea no era tanto dedicarme al humor como tal, pero se fue dando gracias a que el hecho de haber estado, pues digamos, siendo testigos de lo que fue el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox yo creo que fue el que marcó la cuestión de cómo fue lo que a mí me empezó a intrigar, si realmente los políticos hacen las cosas de manera casual o involuntaria, como mencionabas, o si realmente lo hacen adrede, ¿no? O sea, si realmente quieren estar frente a los monitores, a los reflectores, diciendo una u otra cosa para que pues eso genere controversia, ¿no? O sea, que de alguna manera fue lo que hizo Vicente Fox. Se le ponga la atención pública, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor hay algunos políticos que no dicen nada, que se mantienen al cierto nivel de pues perfil bajo que le llaman, y no generan ningún comentario. Entonces yo creo que a la larga los políticos han sabido que el decir algo o hacer algo que parezca que es como involuntario o como un error, les genera todavía mayor atención, ¿no? O sea, el hecho de que Vicente Fox haya sido el primer presidente que quitó toda esta cuestión de la solemnidad y que los presidentes anteriores eran totalmente pues solemnes y cuestiones de hablar siempre con sus asesores y cuidar su imagen. Pero creo que Fox fue el primero que dijo, no, hágame a un lado todo eso, yo quiero ser como soy, como he venido siendo siempre. Y pues él se le ocurrió, ¿no? Yo creo que es algo que yo creo que sí tenía claro, ¿no? Bueno, se decía, ¿no? Se decía a nivel de discusión pública que mucha parte del personaje Fox sí estaba meditado. Claro. Inclusive su forma de comunicar y las correcciones que tenía que hacer su propio vocero, ¿no? Sí, a ver, ojo, les quiso decir, pero funcionaba porque llegaba el mensaje y llegaba después con una explicación. Sí, yo creo que tenía algún sentido, quizás. Eso sí, se vio mucho ya a mediados del sexenio, ¿no? Yo creo que al principio sus frases y toda esta cuestión de que era el presidente bonachón, dicharachero, que estaba como a nivel de cancha, como diríamos, o sea, hablando con la gente normal, como que se quiso saltar esa barrera, ¿no? De que aquello que comentabas de las ñañaras, ¿no? Sí, o sea, esa cuestión de saltarse las barreras y estar a nivel, fue, por ejemplo, esta frase que le dijo a un niño cuando en los primeros días de su sexenio, que le preguntó, señor, ¿qué se siente ser presidente? Y él le contestó, mira, la verdad, se sienten ñañaras. Creo de ahí pues fue una retahíla de frases que se fueron formando durante todos estos 6 años donde estuvo él, que le dieron, pues sí, o sea, a mucha gente le caía bien, ¿no? O sea, yo creo que le resultó. O sea, no fue tan odiado como hablaremos en el caso concreto ya de Felipe Calderón, ¿no? Felipe Calderón ha sido como más serio, más gris, no sé, en ese aspecto, como que al final ya se quiso como desenvolver un poquito más, pero casi todo el sexenio quiso marcar, desde la cuestión de marcar línea de que yo soy otro presidente. Fox venía de estar con Marta y que Marta era como la que estaba detrás de él. La vicepresidenta, exacto, ¿no? La que tenía en alguna medida. Sí, que jalaba mucho la atención con sus subastas y que su fundación
Fundación Vamos México y todo. Yo creo que él puso ahí límite y dijo, no, mi esposa está allá y yo estoy aquí y yo soy el que voy a hablar. Y claro, y le tocó al presidente Calderón también un tema muy complicado, ¿no? Fox finalmente no estuvo metido en una batalla contra el crimen organizado, y para Felipe Calderón, inclusive para el presidente, entonces presidente Calderón, su propio carácter no le ayudaba a esta comunicación cercana como sí tenía Fox, ¿no? Sí, no, e incluso Fox pues también dejó en claro que él llegó a la presidencia, quiso estar ahí, pero después ya no quería estar ahí. O sea, incluso él manejaba al final, que decía, bueno, yo hice lo que quise y dejé a la gente encargada en el changarro y ellos hicieron lo que pudieron. Entonces, él se dedicó a lo que él sabía, viajar, ¿no? O sea, viajar, él inauguró toda esta cuestión del turismo político a expensas del erario, pues de una manera onerosa, ¿no? O sea, sus viajes a todo. Creo que nada le faltó conocer uno que otro país, pero que yo recuerde fue el presidente. ¿Te acuerdas aquel visita a China? No, y sí. las fotos entre los guerreros de terracota. Sí, no. Que los funcionarios chinos estaban, pues, a ver, lo voy a decir gráficamente, alucinados. Exacto. Y incluso recuerdo mucho esta cuestión de la visita a España con el rey Juan Carlos. Mi rey. Y él llega y le dice, ¿cómo estás, mi rey? O sea, pues, ese tipo de cosas que era totalmente... Que solo se le ocurre a Fox. No, pues digo, él pensó, yo creo que vender, que la presidencia era como vender Coca-Cola, ¿no? Haber dicho, no. Bueno, así construyó una campaña y ganó. Sí. O sea, y eso es lo que te digo, creo que yo, en mi función como pues una especie de anecdotario, que fue lo que hice yo en este libro. En México al Chile. Fue realmente el anecdotario estos 5 años que yo participé colaborando en Milenio, en la sección QRR, que aunque es una sección de humor, pues sí, digo, tiene como sus dotes ahí de poner el dedo en la llaga y de ver algunas cosas. Están en la agenda. Sí, están exacto. En la agenda. O sea, no solamente chacotear ni estarse burlando, sino simplemente lo que te decía, a través del humor buscar la reflexión, ¿no? De que este tipo de cosas, ¿por qué suceden? O sea, ¿por qué dejamos que los políticos realmente hagan y deshagan o no quieran hacer lo que les corresponde, ¿no? O sea, vemos casos como ahorita el del gobernador de Jalisco, que se supone que fue el gobernador al que se le dio más apoyo, más infraestructura, bueno, más bien se le dio más apoyo económico, precisamente porque tenía varios proyectos, entre ellos los Panamericanos, 55 millones de dólares, que pues muchos dicen, bueno, se supone que tenía tanto dinero o tanto apoyo económico para eso, ¿por qué tiene una deuda que se triplicó, no? Ese tipo de cosas son las que la gente dice, no es posible. O sea. No es posible. Y dime, Fabián, tú aparte de escritor, aparte de diseñador, de tener este ojo, diríamos clínico para encontrar el humor, que no es fácil, Sí, ¿no? ¿Qué tanto te ha ayudado otra de tus facetas? ¿Qué tanto te ayuda tu faceta, además de constructor de programas de radio, de guionista? ¿Eso qué tanto funciona a la hora de enfrentarte a cosas así? Pues es que precisamente lo que yo venía manejando, esta cuestión del humor gráfico, a la hora de tener la oportunidad de entrar a un proyecto como lo fue El Hueso, en W Radio, pues sí, me dio las bases como para también tener otra noción de cómo hacerle llegar a la gente pues lo que vemos a diario. O sea, prácticamente yo empecé con el proyecto del Hueso a la par de lo de Milenio. Entonces, más o menos iba yo conjuntando lo que hacía gráficamente con lo que hacía en el programa de radio. Como tú me mencionas, escribir guiones, hacer todo este análisis de las noticias y plasmarlo en parodias, en imitaciones, en hacer juego de voces con diferentes personajes. Todo esto también me ayudó mucho como para poder tener como otra visión, ¿no? Entonces, prácticamente a la par de que empiezo a planear este libro, es cuando empiezo yo a darme cuenta que también quiero tener como otra salida, no solamente quedarme en lo gráfico y en el radio, sino también empezar por lo audiovisual. Entonces ya ahorita también he empezado como a tener mis pininos en cuestiones de internet. Y hablando de otro más o otros más, el humor político es complicado, ya lo decía yo, pero hay grandes maestros en México. Yo creo que en eso quizá el país da para eso, ¿no? Claro. Somos un país que da para el humor político. Pero ¿cuáles serían tus referentes? Mira, ¿A dónde volteas a ver si hay que ver para atrás? Mira, yo de entrada, o sea, te diría que yo como referencia primera tengo al maestro Ríos.
obviamente es uno de los principales exponentes del Además humor. que combina mucho las cosas, ¿no? Sí, que él en su tiempo lo que hacía era sacar copias y cortar y pegar y dibujar. Y contar una historia. Y contar su historia. Entonces, por tanto, pues digo, ha tenido gran infinidad de influencia, yo creo, en muchos moneros, sobre todo moneros que están ahorita en boga, ¿no? Todos los de La Jornada, Hernández, Helguera, el Fisgón mismo. Yo creo que ese tipo de cuestiones de plasmar el humor mediante los cartones, pues sí es algo que a mí me hubiera gustado hacer, pero yo lo hago de alguna manera con el uso de la computadora y las fotografías. Es otra época. Exacto. Es otra época. Sí, o sea, digamos que la cuestión del fotomontaje, los gráficos, que te permite ahora Internet tener facilidad de encontrar una imagen u otra, sobre todo esta cuestión de a la hora de hacer fotomontajes, ¿no? De buscar el ángulo de la cara que embone con el personaje al que quieres parodiar. O sea, no puedes ponerlo con la cara chueca porque además ya no puede estar mal porque entonces no generas el mensaje que quieres. Exacto. Y otra de las cosas es que yo he ido viendo que a la par de esto ya hay muchos chavos, mucha gente joven que está entrando a los medios como las redes sociales, prácticamente Twitter y Facebook, con sus propias iniciativas de crear fotomontajes, los llamados memes, de hacer una imagen y ponerle texto arriba, claro, y subirla y que se viralice. Eso es algo que yo he visto que está creciendo a pasos así agigantados. O sea, de cuando yo empecé a hacer los primeros fotomontajes, ahora digo, yo creo que yo lo que veo ahora es que tengo que estar al principio del día. Te hablo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya tengo que estar yo viendo qué noticias ¿por hay. dónde viene? Ajá, y ver los timelines del Twitter y de Facebook, y ver cuál fue la nota. Pues te vas viendo, por ejemplo, sin ir tan lejos, en días pasados lo de la cruzada contra el hambre. Entonces, propiamente yo armé un cartel el día en la noche, bueno, tarde-noche, y ya en la mañana ya estaba saturado de imágenes y los mismos moneros y todo eso tienes que ir tú como un paso adelante también, irlo construyendo. Fabián, gracias por esta conversación. No, pues muchas gracias a ti, Julián, por el espacio, y pues espero que este libro de México al Chile lo puedan conseguir. Está en todas las librerías, tiene su página de Facebook. Facebook es México al Chile y el Twitter también es México al Chile. De verdad, un libro que vale la pena, ¿eh? Y qué bueno que estuviste aquí en Reforma 6. Gracias, Julián. Muchas gracias por el espacio.